Buenos días, tengan todos ustedes en esta mañana. Mi nombre, profesor Diego Aburto Cáceres, jovencitos y señoritas de segundo secundaria, en esta mañana. Bueno, soy profesor de razonamiento verbal y en esta mañana vamos a hacer el tema de comprensión de lectura o comprensión lectora. Vamos a hacerlo de la mejor manera posible, lo más sencillo posible para que podamos comprender. Atención allí, yo te pido que prestes atención, estés ahí atento o atenta a lo que se te va a explicar para que puedas comprender el tenor de la clase. Posteriormente se estará dejando una practiquita para que la puedas desarrollar en casa. Muy bien, vamos entonces a lo que es comprensión de textos. Tienes ahí el tema del día de hoy, comprensión de textos. ¿Qué es comprensión de textos? ¿Cuáles son los temas de comprensión de textos? Primero, ¿qué es leer? Vamos a ver primero y vamos a ir en esta aventura de lo que es la comprensión lectora. ¿Qué es leer? Punto número uno. El punto número dos, etapas de la comprensión lectora, ¿no? Vamos a embarcarnos entonces a este viaje imaginario a través de la comprensión de textos. El punto número tres, estructura del texto, cuáles son las partes o de qué está formado un texto. Siguiente, apliquemos lo aprendido, lógicamente con la práctica. Y el punto número 5, la síntesis de todo esto, cuál es el resumen de todo. Muy bien, esa es la primera parte de este tema, lo que es comprensión lectura. Vamos al punto número 1, ¿qué es leer? Vamos a ver primero qué significa leer, cuál es el proceso de la lectura, quiénes participan de este proceso o en este proceso. Vamos entonces, dice, en este proceso reconocemos la presencia de, apunta o subraya esto, autor, texto y lector. Autor, texto y lector. En ese proceso participan estos tres elementos: el autor del texto, el texto mismo y el lector. Vamos a ver primero, el autor. El autor es quien produce a través del lenguaje un texto portador de significado y con una determinada intención comunicativa. Vamos al autor entonces, es quien produce el relato, el texto, lo que vas a leer. Y ese texto tiene un significado, tiene una intención. Esa intención viene a ser el asunto del texto, de qué trata, ¿no? ¿De qué trata? Vamos entonces, sigamos. ¿Qué es el texto? El texto es la unidad fundamental de comunicación verbal humana. Posee una estructura sintáctica y una estructura semántica y recursos cohesivos que le otorgan unidad. ¿Sí? Cuando queremos decir establecen una estructura sintáctica, ¿cuáles son las partes en que está dividido el relato? Y una estructura semántica, el significado de las frases, oraciones o palabras que tienes tú que prestarle atención. Bien, eso dentro del punto número 2 en el proceso de la lectura, el texto. Vamos al punto número 3, el lector. ¿Qué es el lector? ¿O quién es? Es quien construye el significado del texto a partir, lógicamente, de su lectura. Siguiente, punto número 3, el lector. Es quien construye mentalmente, ¿no?, el significado del texto, lógicamente a partir de la lectura. Es fundamental en el proceso, te he puesto allí, pues él reconstruye el sentido. O sea, tu hijo, tu hija, tú tienes, con tu horizonte imaginario, con tu capacidad, construir el significado de lo que estás leyendo mentalmente. Ese proceso se llama análisis. ¿Y qué es un análisis? Un análisis, como siempre lo digo, es un proceso mental breve, de cohesión de ideas, de unión de ideas, de darle el sentido lógico. Esa es la lectura, es un proceso mental breve, en donde participan estos tres elementos ya mencionados: el autor, el texto y el lector. Bien, vamos entonces a la siguiente parte de lo que significa la comprensión de la lectura. Vamos a ver el punto número 2. ¿Cuáles son las etapas del trabajo de la comprensión lectora? ¿Por qué fases tienes que pasar para darle sentido a lo que vas a leer? Letra A, análisis. Vamos a ver, ya lo expliqué cortamente el análisis, vamos a ver lo que es el análisis. Dice, división del texto en partes.
lo que implica estudiar el significado de cada párrafo, individualmente y en relación con el texto como totalidad. ¿Qué significa esto? Proceso mental breve, donde tú vas a resumir cada párrafo con la capacidad que tú tienes, darle la menor cantidad de palabras a esos párrafos. De allí te va a salir tu tema, tu idea principal y tu título, que es lo que vamos a ver posteriormente. Eso dentro del análisis. Primera etapa de la comprensión lectora, análisis. Segunda etapa, la síntesis. Vamos a ver qué es la síntesis. Es la reconstrucción del texto en sus aspectos fundamentales. Es una operación de síntesis de sus contenidos esenciales, de modo de organizar un todo nuevo. Es el proceso inverso del análisis. ¿Qué quiere decir? Si el análisis es un proceso mental breve, rápido, preciso y eficaz, la síntesis ya pues viene a ser el resumen de todo lo que has hecho en el análisis, ¿no? Cuando ya has hecho tu síntesis, estás en la plena capacidad de dar el tema, de dar la idea principal y por lo tanto de establecer el título del relato. Esa es la síntesis. Puede ser un texto amplio o puede ser un texto corto, no interesa. Tu capacidad de síntesis va a ser que tú me des lo que yo te voy a pedir: tema, título, idea principal y las respuestas a cada pregunta que te va a poner el texto. Vamos a ver el tercer punto: determinación de la idea central. Aquí lo que te estaba hablando, cuando ya tú determinas la idea central, ¿qué significa? Que tu capacidad de síntesis te ha llevado a todo esto. Y vamos a ver, requiere verificar la coherencia, que es la mantención de un tema. O sea, la coherencia es el sentido que le das con tu lectura a el relato, ¿sí? Y determinar el contenido fundamental del texto. La determinación del tema se logra mediante la pregunta: ¿de qué se habla en el texto? Para reconocer la idea principal es útil la pregunta: ¿qué se nos dice respecto del tema? Cuando tú determinas la idea central, significa que ha reducido a su mínima medida el texto, a su mínima expresión lo has resumido, ¿sí? Lo has resumido a su mínima parte. Eso significa determinar la idea central, ¿sí? Muy bien, vamos entonces, siguiente, vamos a ver qué nos toca, el punto D, vamos a ver el punto D, vamos a ver la titulación, y vamos a ver la titulación. ¿Qué significa la titulación? ¿Sí? Vamos a ver, ¿qué es la titulación? Es determinar el título de un escrito. Y esto implica reconocer cuál es el planteamiento fundamental, el tema más la idea principal del texto. Entonces, la titulación quiere decir que tú estás en la capacidad, ¿sí? En la capacidad de reconocer el nombre del texto. Cuando tú determinas tu título, significa que ya encontraste el tema y la idea principal del relato. Muy bien, eso dentro de la titulación. Sigamos ahora. ¿Cuál es la función de un párrafo y cómo determinar su idea principal? Un texto está formado por párrafos. Los párrafos están compuestos a su vez de frases u oraciones. Las oraciones están compuestas por palabras y las palabras van cohesionadas por elementos de enlace, van unidas por elementos de enlace como las preposiciones y las conjunciones. Por eso te he puesto este subtítulo con negrita aquí. Dice, ¿cuál es la función de un párrafo y cómo determinar su idea principal? Vamos a ver entonces. Primer punto. Los párrafos son unidades del texto delimitadas por el uso del punto y aparte. Su extensión es variable, claro, pueden ser extensos o pueden ser pequeños, como te lo pongo aquí, pues hay párrafos compuestos por una sola oración, como también hay otros constituidos por un conjunto de ellas, por un conjunto de oraciones. Vas determinando la función de un párrafo. Siguiente punto. Estos párrafos desarrollan una idea principal, cada párrafo, al menos en la estructura óptima de una comunicación lógicamente estructurada. Mejor dicho,
de un texto con sentido lógico. Esa es la función del párrafo. Desarrollan una idea principal, aunque a veces pueden desarrollar más de una idea. Por lo tanto, ahí viene tu capacidad de análisis para que tú puedas determinar, establecer, fundamentar el sentido de cada párrafo. Vamos al tercer punto. La idea principal se caracteriza por ser muy global, muy amplia, abarcadora y habitualmente se expresa a través de palabras claves de una oración. Esta oración puede incluirse al comienzo, al medio o al final del párrafo. De allí te va a salir qué tipo de texto es. ¿Ya? De ahí estableces qué tipo de relato es. Entonces, la función de un párrafo son 3 unidades de texto. Desarrollan una idea principal y la idea principal puede ser amplia, global o abarcadora, ¿sí? Que puede estar al inicio del texto, al medio del texto o al final del texto, en este caso del párrafo. Muy bien, eso dentro de la función del párrafo para establecer la idea principal. Punto número 4. Sin embargo, puede ocurrir que la idea principal deba inferirse a partir de la información explícita. No siempre la idea principal va a estar literalmente escrita. No siempre va a aparecer ahí textualmente escrita. No, tú tienes que interpretarla. Por eso que te pongo ahí, muchas veces la idea principal se debe inferir, se debe colegir o se debe deducir. Mejor dicho, la debes interpretar. Yo te puedo poner un texto para que lo leas y tú tienes que inferirme o deducirme cuál es la idea principal del texto que has leído. Eso dentro del último punto que te pongo aquí en la función de un párrafo. Recuerda, la idea principal puede ser textual, que está escrita al pie de la letra, pero también puede ser inferida, como hemos visto en este cuarto punto, ¿ya? Que tienes que interpretarla a partir de la información que te pongo en el texto. Muy bien, sigamos a ver. Quinto punto. Una de las técnicas más eficaces de comprensión lectora es el estudio de los párrafos y sus formas. Para eso debes tener un horizonte imaginario. ¿Qué quiere decir horizonte imaginario? Un pensamiento, una mente amplia y rápida, ¿sí? Para que tú vayas estudiando cada párrafo y de cada párrafo establecer su idea principal. Cuando estableces la idea principal de cada párrafo, entonces al final de tu lectura de todo el texto vas a estar en la capacidad de indicarme el tema, la idea principal de toda la lectura y el título del texto. Muy bien. Siguiente entonces, por eso te digo, estar atento, prestar atención a lo que se te está diciendo, presta atención a lo que te estoy indicando porque esto va a ser muy importante en el momento que tengas que resolver tu texto. Muy bien, vamos entonces, siguiente. Punto número 3, la estructura del texto. Cuando te hablo de la estructura del texto, ya te estoy hablando lo que te dije anteriormente. La estructura es la parte. Yo te digo algo. Un texto de lectura, hemos visto al inicio que tiene como principal autor, texto y lector. Pero cuando tú estás frente al texto de lectura, eres tú y el texto. Eres tú con tu pensamiento y el autor del texto en el mismo relato. Por lo tanto, tú tienes que prestar la atención debida, la atención adecuada, para que puedas comprender. Siempre digo esto, un lapicero y tu cuaderno, para que puedas ir anotando palabras clave, como vimos en el anterior punto. ¿Cuáles son las palabras clave? Las palabras clave son las palabras que desconozcas, palabras que no sepas el significado, porque de allí puede venir un tema, porque de allí puede salir una idea principal, porque de esa palabra puede salir el nombre del texto. Y vamos a ver cuál es la estructura del texto. Punto número 1. El tema. El tema también es conocido como el tópico, el asunto o el aspecto tratado. Te pregunto entonces en el examen, dime 2 sinónimos para el texto de un relato, para el tema del texto de un relato. ¿Cuáles son sinónimos? El tópico, el asunto, que viene a ser igual al tema, o también conocido como aspecto tratado. ¿Y qué es?
es de lo que o de quién se habla en el texto. Por lo tanto, el tema puede ser un sujeto de qué o de quién se habla en el relato. Ese es el tema y te lo he resumido, te lo he puesto lo más sencillo posible para que lo captes, para que lo puedas comprender, para que no se te haga mucho trabajo comprenderlo. El tema, te pregunto, ¿cuál es el tema del texto? Dímelo en una palabra o en una frase, nada más. Primer punto, estructura del texto. Y responde a la pregunta, ¿cuál es el sujeto del texto? O también pues, ¿quién es el sujeto del texto? Responde esa pregunta, ¿quién o cuál es el sujeto del texto que está leyendo? Supongamos, te pongo un ejemplo, vamos a comenzar. César Vallejo nació en Santiago de Chuco en 1892. Desde muy pequeño se sintió atraído por su tierra natal. A los 10 años estudió la secundaria en el Colegio Guadalupe en Lima y de allí, siendo ya joven, se embarcó rumbo a Europa. Punto. ¿Sobre quién te hablé? Allá, al inicio, César Vallejo. Ese viene a ser el tema del texto. César Vallejo. Muy bien, punto número 1 entonces es la estructura del texto. El punto B, idea principal. ¿Qué es la idea principal? Puedes subrayarlo mentalmente esto. Es la idea más importante del texto o del relato. Responde a la pregunta, ¿qué es lo que se dice acerca del tema? Por lo tanto, ¿qué es la idea principal? La idea principal es lo que se dice del tema. Esa es la idea principal. Cuando tú respondas esta pregunta, ¿qué me están hablando del tema? Entonces sacaste la idea principal. En el ejemplo del texto que te di con respecto a César Vallejo, habíamos dicho César Vallejo nació en Santiago de Chuco, etcétera, etcétera. Cuando se embarcó a Europa, comenzó a trabajar primero como periodista. Enviaba trabajos o recortes periodísticos para un diario aquí en nuestro país. Así se pudo mantener, mientras tanto iba escribiendo 2 de sus últimos libros, ¿no? Poemas humanos y España aparta de mí este cáliz. Pero antes de ello, en el año 1918, escribió su primer libro de poesías, llamado Los Heraldos Negros. Entonces, hasta allí nada más. En esa parte que te hablé como tema de César Vallejo. Te pregunto, ¿qué te hablé de César Vallejo? Allá, vida y obra. Bien, entonces, responde la idea principal. ¿Qué se dice del tema? Estoy hablando de la vida y de la obra de César Vallejo. Ya tienes tu idea principal. Por lo tanto, responde a la pregunta, ¿qué es lo que se dice acerca del tema del texto? Bien, eso dentro del punto B, que corresponde a la idea principal. Y tenemos el punto C ahora, el título. ¿Qué es el título? El título es el nombre del texto. Es el nombre que tú le vas a dar a lo que estás leyendo. Es el resumen de todo lo que se dice en el relato. Por lo tanto, es la síntesis de lo que se habló o se dijo en el texto. Como es el nombre, tú tienes que ponerle o una palabra o una pequeña frase para que puedas comprender el sentido, porque recuerda que es el nombre del texto. Y el título sale de la suma del tema más la idea principal del texto. Allí te da como resultado el título, el resumen. ¿Qué título le pondrías al ejemplo del texto de César Vallejo que te estoy poniéndolo de manera oral? Allá, profesor, le pondría allá biografía de César Vallejo. Ya tienes un título. Profesor, yo le pondría también vida y obra de César Vallejo, que también es correcto. Que también es correcto ese título. Una salvedad. El título muchas veces puede ser igual a la idea principal y también puede ser igual al tema, no hay ningún problema. Profesor, ¿y también el tema puede ser igual a la idea principal? Sí, el tema puede ser igual a la idea principal, de acuerdo a cómo se presenten las alternativas en tu examen o en tu práctica que se te va a dar. Punto. Eso dentro de la estructura del texto, punto número 3. Vamos a ver entonces, vamos a pasar a la práctica, al ejercicio, ¿no? Repasamos lo aprendido. Acá tenemos un pequeño texto y vamos a encargarnos de resolver este texto. Mira, 3 leones se fugaron en Los Ángeles. ¿Ese qué vendría a ser? Vendría a ser el título porque está más resaltadito. Esas 3 líneas están en negrita todas, pero lo más resaltadito, 3 leones
se fugaron en Los Ángeles. En la parte superior del título dice pánico y abajito del título dice: 1 hora duró la cacería por calle cercana al circo al que pertenecían. Aquí en estas 3 líneas te estoy poniendo tema, idea principal y también te estoy poniendo título. Vamos a ver entonces qué es o sobre qué nos está hablando. Vamos a ver. Te he encerrado ahí en un rectangulito donde dice 3 leones. ¿Por qué? Porque el tema viene a ser los 3 leones. Ese viene a ser el tema, el tópico o el asunto o el aspecto tratado. ¿Sobre quién vamos a tratar? Sobre 3 leones. ¿Sobre qué vamos a tratar? Sobre 3 leones. Ese es el tema. ¿Sobre quién vamos a tratar? Sobre 3 leones. Ese viene a ser el tópico o el asunto. ¿Qué hicieron estos 3 leones? Se fugaron en Los Ángeles, la ciudad norteamericana o ciudad de los Estados Unidos. ¿Qué estoy hablando de esos 3 leones? Que se fugaron en Los Ángeles. Ahí está la idea principal. ¿Ve? Entonces, ¿qué más nos habla? 1 hora duró la cacería por calle cercana al circo al que pertenecía. Ya tenemos entonces, miren, solamente en la parte mencionada superior ya tienes casi desarrollado el texto. Vamos a leerlo juntos, a ver. Dice: Los Ángeles. Ahí tenemos Pilar Espinosa, que viene a ser la corresponsal, la que escribe esta noticia, ¿no? Este relato, llamémosle así. Dice: la insólita fuga de 3 leones. Y te vuelvo a encerrar 3 leones en rectangulitos. ¿Por qué? ¿O para qué? Para establecer o para hacerte recordar que ese es el tema, de eso te estoy hablando. De eso va a tratar el texto. La insólita, y puedes subrayar esa palabra, la palabra insólita, ¿qué significa? ¿Qué crees que significa la palabra insólita? La palabra insólita significa fuera de lo común. No es muy común ver que leones se fuguen de repente de un circo o de un zoológico, pero sigamos leyendo para entender el tenor de la lectura. La insólita fuga de 3 leones registrada en la tarde de ayer desde el circo africano, ya vimos circo africano, se escaparon de un circo, ¿no? Instalado en las inmediaciones de la población Santiago Bueras de esta ciudad, causó pánico entre vecinos del sector. Dice, no, lógicamente causó pánico, que tuvieron que encerrarse en sus hogares mientras se intentaba la cacería de los leones, en este caso de los animales, pues, ¿no? Y ahí miren, he tratado de encerrarte en un rectangulito la cacería de los leones porque de eso te está hablando. Pues estos 3 leones se escaparon y tuvo que haber una cacería, ¿no? Tuvieron que recapturarlos. Esto generó pánico. Por eso si tú vuelves al título, en la parte superior encuentras la palabra pánico, terror, miedo, desesperación, todo eso, ¿no? Que generaron la fuga de estos animales. Bien, sigamos entonces. Dice: según Carabineros, la fuga se habría registrado como consecuencia de una negligencia del cuidador, que no cerró adecuadamente la puerta de la jaula luego de alimentarlos, lo que aprovecharon para escapar. Entonces dice, según Carabineros, lógicamente es la policía de ese lugar, ¿no? La fuga se había registrado, estamos volviendo, estamos analizando, como consecuencia de una negligencia del cuidador. La palabra negligencia debe ir escrita aparte. La palabra negligencia debe estar subrayada y debe ser buscada rápidamente en el diccionario, pero yo te voy a decir qué significa la palabra negligencia. Negligencia significa descuido, o sea, el cuidador, el celador de estos animales, cometió una pequeña irresponsabilidad. ¿Y cuál es esa pequeña irresponsabilidad? No cerró adecuadamente, no cerró eficazmente las puertas de las jaulas de estos animales luego de llevarles su comida. Entonces, como el cuidador salió despreocupadamente creyendo que ya había hecho todo bien, entonces los animalitos estos aprovecharon para escapar. Tenemos la puerta abierta, dijeron, entonces podemos escapar, y fugaron. Y hasta entonces, mira, vamos entendiendo el texto, de esa manera tenemos que leer para poder comprenderlo de manera analítica. Sigamos leyendo. La cacería se prolongó por cerca de 1 hora, sin que se produjeran lesionados. Lógicamente tenían que tener mucho cuidado en el asunto, ¿no? Cooperando Carabineros con el personal del circo para capturar a los leones que no alcanzaron a ir muy lejos. Por lo tanto, los leones solamente estaban
en los alrededores, estaban en las cercanías. No hubo mucho tiempo para que ellos pudieran escapar porque rápidamente se dieron cuenta y comenzó la búsqueda constante, la búsqueda tenaz, porque tenían que recapturarlos. Lógicamente esta fuga había causado el pánico, como volvemos a la parte superior del título, y tenían que actuar rápidamente. ¿Cuánto dice que duró la recaptura? Cerca de 1 hora. Se prolongó por 1 hora todo esto. Muy bien, sigamos leyendo uno de los últimos párrafos. Los animales salvajes. Y te lo he encerrado en rectangulito, como si tú alzas la mirada. Allí nomás 2 líneas antes dice los leones, también está encerradito con un rectángulo. ¿Y por qué crees que está encerrado en un rectangulito? Fácil, profesor, porque eso me indica que el texto me está hablando de ellos, de los leones, de los animales salvajes, porque yo deduzco, profesor, que los animales salvajes se refiere ¿a quién? Se refiere a los leones, profesor. Muy bien, entonces ahí está el tema, ahí está el tema. Y en la parte superior, cuando empezaste la lectura, dice los ángeles. También quedó encerrado en un rectángulo 3 leones, lo que te indica que ese es el tema, de eso te está hablando el texto. Muy bien, sigamos leyendo este párrafo entonces. Los animales salvajes estaban adiestrados y domesticados, por lo cual no fue difícil su captura, a pocas cuadras de donde funciona el centro de entretenimiento o entretención. Claro, como estaban amaestrados, como estaban dominados, como estaban adiestrados o domesticados, fue muy fácil la recaptura. ¿Por qué? Porque iban a obedecer a la voz de su adiestrador, no del que los alimentaba. No de su cuidador, sino de su adiestrador o de su domesticador. Entonces mira tu mente cómo va estableciendo ideas, entonces va sacando allá. Entonces, ¿por qué fue fácil la captura, profesor? Porque su adiestrador o su amaestrador los llamó, quizá por su nombre, profesor, y ellos vinieron. Es por eso que no necesitaron quizá usarse tranquilizantes para poder recapturarlos nuevamente, ¿no? Muy bien. Último párrafo dice, la policía cursó una infracción al propietario del circo que quedó citado al juzgado de policía local de Los Ángeles. Eso viene a ser la consecuencia, pues. El último párrafo nos habla de la consecuencia o las consecuencias que generó la huida de los animales. Los animales no tuvieron la culpa, definitivamente. Los leones no tuvieron nada que ver con la fuga. Ellos solamente vieron la puerta abierta y su instinto los llevó a salir, a buscar la libertad. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, esa viene a ser la estructura del texto. Ese viene a ser el desarrollo del texto. Si te pongo ahí mentalmente como pregunta número 1, ¿cuál es el tópico del texto? ¿Qué me vas a responder? Profesor, un momentito, el tópico usted dijo que es lo mismo que asunto, y tópico y asunto es lo mismo que tema. Muy bien, tema, asunto o tópico, pero también aspecto tratado, es lo mismo, sí, es lo mismo, hijo. Entonces, el tema del texto, ¿qué viene a ser? Los leones. ¿Qué viene a ser? 3 leones. ¿Sobre qué? Los animales salvajes. Ese viene a ser el tópico del texto, sobre eso te habló. Todo el relato te habló del escape o la fuga de estos 3 leones. Muy bien. Entonces, como ya tienes el tema viene a ser los leones, te pregunto, ¿qué te habló de los leones? ¿Sobre qué habló de los leones? Ya, profesor, la fuga de los leones en Los Ángeles. Ya está, esa viene a ser tu idea principal. Por lo tanto, si tú sumas el tema más la idea principal, lo lees en la parte superior, 3 leones se fugaron en Los Ángeles. Ese viene a ser el título. El título del texto viene a ser el nombre del mismo. Y acá está. Te pregunto, una tercera pregunta. ¿Qué nombre le pondrías al relato o qué nombre le pondrías al texto? Fácil. 3 leones se fugaron en Los Ángeles. ¿Ya ves qué fácil resulta? ¿Ya ves qué fácil es solamente prestar la mínima atención? Es un texto lógicamente muy sencillo, ¿no? Tú en segundo de secundaria estás formando tu mente, estás formando tu pensamiento intelectual y por lo tanto tienes que guardar la atención debida. Muy bien, eso dentro de este textito que fue muy sencillo. Entonces, aquí mira, vienen
El punto número 5 que estábamos viendo al inicio, el proceso de la lectura, lo que tú tienes que leer. Y como quinto punto, hijo o hija, te he puesto síntesis. Desde la comodidad de tu hogar, yo siempre digo, hijo, lectura, trabajar de esta manera virtual tiene mejores beneficios que establecerla de manera presencial. ¿Por qué? Porque de repente cuando estás de manera presencial te distraes. Ya ocurrió algo, tu compañero o tu compañera, y te distraes. ¿Ah? Pero de manera virtual, tú desde la comodidad de la habitación, desde la comodidad de tu sala, desde la comodidad de tu casa, puedes establecer parámetros para concentrarte. ¿Y qué significa concentrarte? Poner tu mente en blanco. ¿Y qué es poner la mente en blanco? Olvidarte de todo por un momento y solamente poner tu pensamiento en lo que se va a hacer, en lo que se va a establecer. En este caso, lo que es la lectura en sí. Para eso te pongo el punto número 5, síntesis. ¿Y qué es una síntesis? Vamos a ver. La lectura es un proceso dinámico y flexible. De acuerdo a tu atención, hijo, a tu atención, vas a hacer que la lectura sea un proceso dinámico y flexible. Depende de ti, depende de las ganas, del dinamismo, de la flexibilidad, de la asequibilidad o de la cercanía que pongas a la lectura. Va a ser un proceso dinámico, sigamos leyendo, en el cual el pensamiento y el lenguaje están involucrados en una transacción permanente. Tu pensamiento, lo que tienes aquí, el buscar en el diccionario las palabras que desconoces, el inferir qué significa esa frase o esa oración, ¿no? Con tu lenguaje, con el vocabulario que tú tienes dentro, están involucrados, están unidos, tienen relación en una transacción permanente. Eso significa transacción permanente, que es relación constante. Siguiente, después del punto y seguido, dice: el resultado final de este proceso es la producción del significado, o sea, ya el texto leído con coherencia y con cohesión. La ausencia de significado indica que no existe lectura. En este sentido, la lectura es considerada un acto productivo. Mira esta línea: la ausencia de significado indica que no existe lectura. ¿Qué significa esto? Significa que tú tienes que prestar atención. Significa que tú tienes que darle coherencia a la lectura. El autor te escribe en su texto su pensamiento. Tú tienes que introducirte mentalmente en el pensamiento del autor. Eso significa la síntesis, que tú empequeñezcas el texto a su mínima expresión, y cuando has hecho o has concluido ese proceso significa que te has introducido en la mente o en el pensamiento del autor y por lo tanto has comprendido lo que el autor te ha querido decir. Eso es lectura, hija. Eso es comprensión de lectura, hija. Eso es un proceso sencillo, fácil, que intervienen los tres actores que ya dijimos al inicio: el autor, el texto y tú como lector. Depende de ti, del dinamismo que le pongas a la lectura. Como estás ahí cómodamente en tu casa, estás en la plena capacidad de poder concentrarte. Y vuelvo a repetir, ¿qué significa concentrarse? Poner la mente en blanco. Mejor dicho, que te olvides de toda situación, de todo, y que introduzcas tu mente solamente en lo que vas a hacer en este momento. Muy bien, ha sido entonces esta clase de lectura, de comprensión lectora. Espero que la hayas disfrutado, espero que la hayas comprendido. He tratado de hacerla lo más mínimo posible, lo más breve posible. He tratado de hacerlo lo más sencillo posible para que la puedas comprender. ¿Ya? Entonces dice, y aquí, leer es una actividad mental compleja que involucra a diversos participantes, operaciones y factores como parte final, todos ellos relacionados entre sí, como ya te lo dije: autor, texto y lector. Estos elementos son determinantes en el momento de definir estrategias, o sea, las formas que tú vas a hacer para la lectura, que tengan como finalidad desarrollar una mayor y mejor competencia lectora.
Muy bien. Espero que la clase te haya gustado, espero que la clase te haya divertido, aunque es lectura, a muchos no les gusta, espero que a ti sí, hijo, hija, y te doy muchas gracias por haberme prestado atención, ¿sí? Muchísimas gracias, gracias totales, y te voy a dejar una practiquita para que la leas y desarrolles 10 preguntas. Son preguntas muy sencillas, muy sencillas. Que tengas un gran día. No te olvides de obedecer a tus padres. Cuídate mucho en estos momentos de dificultad. Que Dios te bendiga. Adiós.